Bienvenidos a su espacio, Contrapeso, su podcast para evitar la alcoholemia. El día de hoy estamos con David Delgado, como siempre. Hola. Y el invitado de hoy es Raúl Ambriz. Qué rollo, gracias por la invitación. Él es licenciado en teatro. Tiene trayectoria tanto como de actor, como productor en la escena. Y bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho tu trayectoria? Pues sí, eso, ¿no? Como bien lo comentas, un rollo artístico, teatral, de producción, por gusto desde chavito en teatro musical. Después ingresé a la licenciatura en teatro en la Facultad de Artes de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. He hecho teatro convencional, teatro serio, teatro musical, el teatro universitario, por supuesto, también pasé por ahí algunos años. Terminé mi carrera y he estado haciendo producciones de teatro musical, además de producir. Me gusta mucho producir teatro, me ha tocado la fortuna de producir algunos musicales, algunas puestas en escena, también un poquito de cortometrajes. Me tocó participar para una película musical que dirigió el señor Alberto Espino. Y ya, básicamente eso es lo que he estado haciendo. Últimamente me tocó la oportunidad de entrar a Televisa aquí en Chihuahua y me desempeño como conductor ahí, entré como conductor y después de un proceso de 6 meses me ofreció una producción del programa de Revista Matutino. Es un programa pues, que sale todas las mañanas, de lunes a viernes, para principalmente las amas de casa y por supuesto entretener a la audiencia en la mañana, que normalmente son las señoras, pero ahorita pues por la pandemia está todo el mundo en casa, ¿no? Pero una revista matutina. Y ya, eso hago, estoy produciendo, dirigiendo, actuando. Y ahorita platicábamos antes de empezar el podcast que también soy baterista desde hace ya como 15 años. Empecé a los 12, a los 13 ya trabajaba de baterista y ahorita tengo 27. Entonces siempre te has ido por el arte. Sí, siempre me he ido por lo que me gusta y la verdad es que esa es la principal razón. O sea, darle a lo que te gusta, a lo que te mueve y sin importar si hay lana o no, o si hay algo más, claro que importa, pero siempre la principal objetivo ha sido ese. Bueno, yo tengo una duda. Pues como bien lo dices, ahorita te has desempeñado completamente en Chihuahua. Quiero saber, ¿cómo has visto el ambiente aquí en la ciudad en cuanto a todo eso que es el área teatral? Y pues, ¿qué tanto piensas moverte? Bueno, aquí en Chihuahua es difícil, ¿no? Es complicado ese tema porque la gente lo hace complicado. O sea, es complicado porque los actores, porque el gremio teatral, de pronto siento que en vez de buscar expandirse o tratar de jalar a gente que no se dedica a esto, pareciera que los teatristas en Chihuahua se dedicaran a hacer teatro exclusivo para puros teatristas, o sea, para pura gente que le gusta lo mismo. Entonces, a veces eso es un problema, ¿no? Una barrera de entrada bastante pesada, ¿no? Por supuesto. Sí. Y otro problema es que también a veces los actores, los productores, directores chihuahuenses no se atreven a ir más allá por miedo a perder dinero, por miedo a perder tiempo, por no querer explorar. Entonces, mientras eso siga sucediendo, pues de pronto llegan obras comerciales de otras partes de la República o de la capital del país y por supuesto que tienen más éxito. Claro. Con 1 o 2 funciones que, aunque pusieras una temporada de 1 mes o 2 meses de otra obra local, la gente es especial, es malinchista, la gente en Chihuahua, pero también hay que saber cómo llegar, hay que saber cómo venderle un producto, hay que entretener y yo creo que podría funcionar mucho el rollo familiar aquí en Chihuahua, o sea, producir cosas que sean aptas para todo el mundo, ¿no? Sí. Que las pueda disfrutar niños, medianos, adultos. Y de moverme, por supuesto, claro que tengo toda la iniciativa y todo el plan de buscar y probar suerte, principalmente en la capital del país. Ya eso es en corto plazo, tengo el plan de hacer eso ya finales de este año, espero. Lo quería hacer antes, pero con este tema está complicado. Sí. Yo tengo varias preguntas, no sé, me gusta mucho el ámbito del teatro, pero pues es muy gracioso porque aquí convergen siempre personas con posturas súper distintas y ámbitos muy diferentes de la vida. Y por ejemplo, yo tengo un perfil más de economista, hago noticias y cosas así.
más de ese lado. ¿Tú cómo consideras ese aspecto de muchos artistas que hemos tratado en ámbitos como el teatro y como la literatura y así, que buscan más becas o el apoyo por parte de gobierno o el apoyo más por ese lado que estar vendiendo o estar buscando algún tipo de apertura por la parte privada? O por ejemplo aquí mantener un teatro abierto con dinero propio, Chihuahua no lo da, o es muy difícil. ¿Piensas que es más por el reto o piensas que es más por la óptica que tienen o por el ámbito? Mira, yo creo que, bueno, desde el punto de vista más cercano a la Facultad de Artes, que es lo que conozco, a la gente que está haciendo teatro, como tú lo dices, y que prácticamente sobreviven en Chihuahua gracias a estos estímulos o a estas becas o una que otra cosa similar. Creo que de inicio hacen un trabajo espectacular porque están trabajando todos los días o cada proyecto con el único y con el único objetivo de hacer lo que les gusta, de tener cercano a gente que se dedica a lo mismo, de emplear actores, de agarrar un buen texto, una buena dramaturgia y disfrutarla y llevar la escena y dejar un mensaje. Hasta ahí está perfecto. Creo que eso es algo que se les aplaude y yo lo aplaudo mucho porque yo no hago eso, por ejemplo. Hace mucho que no lo llegué a hacer en alguna ocasión, pero ya no lo hago. Pero el problema ahí es que esta misma gente de pronto se queja que no hay los suficientes apoyos o que no hay forma de sobrevivir como lo estamos comentando haciendo eso. Entonces, para mí, la verdad siento que es como que te estás quejando pero no dejas de hacer lo mismo. O sea, te quejas pero no haces otra cosa diferente. Sí. Entonces, qué padre que la iniciativa privada o gobierno estatal y nacional ponen estos apoyos. Está el Eficine, el Efiteatro, están las becas, las Faro Siqueiros, están muchos proyectos y muchas becas que aún así yo creo que siguen siendo muy pocas en el país. Pero qué bueno que al menos existen eso y qué bueno que hay gente luchando por eso. Ahora, precisamente siento que también cada vez hay más... ¿cómo decirlo? Pues una especie de... A veces hay una especie pues de tranza o de ¿cómo podemos comentarlo? Pues sí, de problemática ahí donde los mismos que meten que meten la petición para estos apoyos y estas becas son los que se los ganan desde hace 10 años y solo es un grupo o 2 grupos y hasta ahí llega. Puede ser que porque a lo mejor no hay tantos, sí es cierto, pero también puede ser que ya los conocen y ya está arreglado un poquito algunas cosas. Eso se ha reclamado en varios años. Pero bueno, el punto a lo que yo regreso es que creo que también estas personas, este gremio de gente que de pronto se dedica a hacer obras o teatro muy clavado en hacer lo que les gusta, se les olvida precisamente que el teatro debería estar más abierto a público que no conoce teatro. Sí. Entonces, si tú de pronto haces una obra muy oscura, muy rebuscada, muy abstracta, sí, que es muy de una literatura donde la entienden y la disfrutan personas que han visto 50 horas de teatro mínimo, sí, en su haber, sí, o de perdida 20, ¿no? Que eso lo puede haber, a lo mejor hacer cualquier chavito, sí, que acaba de ingresar a filosofía y letras o a derecho, a lo mejor ya ellos, sí, que les gusta el teatro funciona, pero no va a funcionar nunca para, pues no sé, una pareja a lo mejor de señores jóvenes de 40 años que pues no han estado cercanos al teatro nunca, pues nunca van a ir. Sí, pues es intentar colocar bien ese mensaje en el... Pues es uno de los máximas, ¿no?, de la comunicación en general. Ajá. De que no puedes tener un mensaje súper arriba porque limitas la cantidad de personas que van a escuchar el mensaje. Tienes que moverte en medio y más en... La gente ignora mucho ese poder que, ajá, tienen ese tipo de arte. O sea, porque no estamos muy lejos de la época en donde un drama bien hecho o una sátira bien hecha, ubicadas bien en el contexto en el que están ocurriendo las cosas, puede cambiar la historia hasta cierto punto. Claro. O puede cambiar la dinámica en que la gente ve las cosas no nada más en el ámbito del arte, ¿no? Y es la idea, ¿no? Que alguien, sí, después de ver una obra de teatro salga con la iniciativa de cambiar algo en su vida. Sí. O sea, de generar algún otro tipo de resultado en su vida a raíz de cambiar lo que están haciendo. O por un lado, eso estaría increíble en gran parte de los géneros teatrales.
Y si no, por otro, al menos hacerles pasar un buen rato, que se diviertan, que se entretengan y que dejen de estar pensando a lo mejor en problemáticas que están viviendo día con día. Pero de pronto no pasa ninguna de las dos cosas. Ni compartes un buen mensaje, ni se va la gente con una historia, ni con un objetivo, ni se divirtieron ni se entretuvieron. Entonces, eso es lamentable. Aquí lo que más jala en este momento es como el teatro infantil, ¿no? Porque yo siento que el público, por lo menos en Chihuahua, están más dispuestos a pagar su entrada por sus hijos, ¿no? Es lo que yo he visto, las funciones que mayormente se llenan son, bueno, como tú lo dices, ¿no? De producciones del centro de la República, no sé, incluso invitados, comediantes que vienen de otras partes, o estas producciones que son más bien para un público infantil, ¿no? Porque la gente está un poquito más dispuesta a pagar ese precio cuando es para sus hijos, ¿no? Pues mira, algo que sí hay que observar es que yo creo que en todas las partes en todo el país, en México, se puede decir que la gente a lo mejor no está excelentemente pagada, a lo mejor hay mucha parte de la población que no tiene tanto dinero, que está batallando, pero sin embargo, al menos aquí en la ciudad de Chihuahua, aquí en nuestro entorno, así sea alguien que tenga mucha lana o alguien que está batallando día con día para mantener un hogar, y yo he visto que nunca les falta dinero para divertirse. O sea, para comprar una cerveza nunca falta dinero. O sea, nunca falta, es la verdad. Claro, o sea, sí. Y lo vemos ahora con la pandemia, ¿no? Cuando menos cerveza hay y cuando más cara te la dan, más gente quiere ir a fuerza a comprar cerveza. Sí. Y es misma gente que a lo mejor no tiene tanto de lana o está batallando para terminar su quincena o ya ni le están pagando bien, pero para la chela siempre hay lana. Entonces es lo mismo con el entretenimiento, en específico, pues conciertos, teatro, cosas que a la gente le gusta. Entonces, la cultura del norte, por supuesto, es que a los señores les guste la pisteada, les guste la música regional, corridos y demás. Tú traes al palenque a un artista de corridos o regional y lo combinas con venta de alcohol y pues va a estar hasta el gorro, ¿eh? Entonces, algo similar pasa con el teatro. Si llega algo infantil, después de mucho tiempo que no ha habido nada infantil, por supuesto que todas las mamás, pues su prioridad son los niños, van a querer pagar lo que sea por llevar al niño a la obra de teatro, aunque sea el boleto más barato, pero lo van a llevar. Y aunque tengan 3 niños, hacen lo posible por llevar a los 3 niños, y obviamente pues no van solo 2 niños, entonces ya va la mamá también o el papá también. Entonces ahí, como dices, el teatro infantil es muy redituable, aparte que la gente espera ver un artista en escena siempre que va al teatro. Entonces, si a la gente le gustan las telenovelas, pues espera ver el galán de telenovela. Y si lo presentas a un Pancho López de aquí de Chihuahua haciendo una obra para adultos, pues igual no jalas tanto público. Sin embargo, en la obra infantil, si vas a presentar La Cenicienta, sean de actores de México o sean de actores locales, el niño va a ver la Cenicienta, la figura de la Cenicienta, no importa si lo hace un actor de renombre o no. Que no por ser de renombre, no por ser famoso significa que sean buenos actores, y nos consta. O sea, hemos ido a ver bastantes obras donde son muy famosos, donde hay gente, filas y filas de gente esperándolos afuera para siquiera verlos de cerca, y son actores pésimos. O sea, o al menos el papel que hicieron en esa tal obra fue muy malo. Y otras obras donde de pronto ni sabías de la obra y vas y te llevas una sorpresa increíble de que dices tú, wow, qué chingón actuaron estas personas, y te llevas un buen mensaje. Entonces, retomando el tema que me preguntas, el teatro infantil creo que es buen punto por eso. Pero también creo que hay forma de hacer comedia, hay forma de hacer obras de suspenso, de drama, de terror, que podría funcionar mucho en Chihuahua y que no se explota tanto porque no se le da la difusión adecuada, porque no se pone en un teatro adecuado, porque no hay detalles importantes desde el estacionamiento, que muchas veces se presentan. La logística de la producción, por supuesto. Cosas así que van fregando el producto. Se les echa muchas ganas a los productos, se ensaya, hay un buen y por no tener un buen teatro, una buena publicidad, una buena logística en estacionamiento, tal, ya no va la gente. Y a la producción, por supuesto, pues que no le alcanza para solventar los gastos de 1 o 2 presentaciones fallidas o con poco público.
Sí, el famoso costo de recuperación, Sí, ¿no? sí, no hay costo de recuperación que lamentablemente a veces o muchas veces no lo hay o no lo alcanzas a sacar, pues hasta ahí llegas, ¿no? Como productor es difícil. Sí. ¿Cómo ves este fenómeno tan sonado en México que creo que a la mayoría nos molesta, pero no lo entendemos desde el ámbito en que tú? Ajá. De tal persona va a hacer una obra de teatro y la publicidad no es ni siquiera acerca de la obra. Lo que ves en la publicidad siempre es el nombre del artista, ¿no? Que muchas personas después de hacer novelas por mucho tiempo o actuar por mucho tiempo dicen, ¿saben qué? Me muevo al teatro porque es un estilo de vida más artístico, más noble, comparado con el nivel de vida que tienen algunas producciones que ellos manejan, o de hacer un programa matutino que estoy seguro que es demasiado trabajo, ¿no? Y es día con día y es levantarse muy temprano en la mañana y tiene que ya estar hecho, que es muy parecido a cómo se manejan las noticias, ¿no? Que si hoy sale una noticia, hoy se publica una noticia, tienes que editarla, tienes que revisar si tiene que publicarse ese día, no hay más, no hay dónde moverse. ¿Cómo te hace sentir a ti cada que ves hasta en televisión nacional, en programas de noticias que hacen ese pequeño segmento para promocionar la obra de teatro de una persona que ya es muy famosa, en comparación a todos los demás teatro que se intenta hacer, de la cantidad de pasión que hay en todos los estados, en todas las producciones chiquitas, que no van a recibir nada de luz? Y todas las palmas y todo el dinero se va a ir a estas producciones de gente que no hace teatro realmente. Sí. Exacto. Pues es que mira, yo creo que tenemos que partir del punto de que nuestro país y en general, no nomás nuestro país, todo el mundo se mueve por la lana, ¿no? O sea, estamos hablando de un mundo capitalista, de un mundo donde ahorita el que tiene más lana puede más y el que no tiene lana tristemente quizá no es menos importante, pero sí es menos visto, menos famoso, tiene menos posibilidades de llegar a ciertos puntos. Entonces, de ahí parte. Por ejemplo, a mí siempre me han criticado en algunas ocasiones compañeros de mi carrera, de mi generación, del gremio teatral, mi interés por estar, por decirlo de algún modo, en los reflectores de Televisa. Porque Televisa, por supuesto, pues que es una empresa que es enorme y que a la vez no se caracteriza por tener los contenidos más culturales y más apropiados para la audiencia, ¿verdad? Por supuesto que es una empresa que se dedica a tener el producto que se venda más. Eso es a lo que se dedica la empresa, como cualquier otra empresa. Claro. Como la Coca-Cola, como cualquier otro negocio que si sacan un nuevo producto a explorar y no se vende tanto, yo creo que va a durar unos 2 meses, 3 meses en el mercado y de repente vemos que desaparece. Pero de pronto sacan algo que es un hitazo, llámale como quieras, alguna marca en específica, algún producto que es nuevo, una nueva edición, y si funciona, el resto de la vida ahí va a estar. Entonces pasa lo mismo. Acá a Televisa se le critica, por ejemplo, el tener contenidos a lo mejor con mucha carga de violencia, con mucha carga de X o Y cosa. Desgraciadamente ves los ratings que a nivel nacional se miden cada minuto, ni siquiera por hora, ni siquiera por programa. Cada minuto ves los picos de rating y se nota que cuando, no sé, fulanita le pegó a sutanito en la ¡pum! Se disparó el rating. Entonces, ¿qué hace? Pues que en los siguientes capítulos todos van a tener un punto donde haya violencia, donde haya bullying, donde haya esto, donde haya lo otro, donde haya sexo, donde haya vicios. Entonces, pues la empresa necesita ganar, ¿verdad? A eso se dedica la empresa. Entonces, pierde un poco la ética en ese sentido, pues muchas veces, como yo creo que muchas empresas. Entonces, retomando tu pregunta, yo creo que cualquier persona que vaya subiendo y vaya buscando hacer una carrera, al menos en el ámbito artístico, si lo proyectas a ser exitoso a nivel nacional, en teatro, cine o televisión, pongamos el ejemplo de la profesión de un actor, que pueda hacer, yo creo que no está peleado hacer buen teatro, hacer buen cine o mal cine, junto con una telenovela, junto con una buena obra de teatro. O sea, puedes diversificarte y hacer todo junto. Al fin y al cabo, el objetivo principal es avanzar, disfrutar tu carrera, disfrutar dejar un mensaje. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa.
ahorita en nuestro tiempo, el decir, no, es que yo soy mejor persona porque tengo la licenciatura que ese güey que no hizo la carrera, ¿no? Ni al caso. Ni tampoco lo contrario, ni decir, no, pero es que yo como soy bien famoso en Televisa, pues soy mejor que un actor de teatro que se ha dedicado 20 años a hacer teatro serio en Chihuahua. No, o sea, realmente varía, depende del objetivo que cada persona quiera hacer. Sí, en el ámbito de la comunicación eso juega un papel importantísimo, ¿no? Que puedes tener a alguien escribiendo, alguien haciendo teatro, que nunca estudió teatro, exacto, pero le interesa, que ha leído mucho, pero no lo estudió. La formación académica en las artes es importante, tiene su lugar, pero en el mundo del entretenimiento ese lugar como se ve ya más difuso, ¿no? No es como, existe y qué bueno que esté, pero no es necesariamente una diferencia. Exacto. Es como lo comentas, la gran diferencia entre el show business y hacer arte serio, ¿no? Arte convencional, arte por el puro gusto de expresarte, de dar a conocer algo desde tus talentos, desde tus puntos de vista, desde tu forma. Y yo creo que es respetable todo, o sea, aquel que quiera hacerse famoso solo porque está guapo y tiene un cuerpo, pues qué bueno, qué chido, pues que lo aproveche. Muchos quisiéramos a lo mejor estar así, ¿no? Y qué bueno que haga lo que tenga que hacer. Y otros que nomás estén clavados con el rollo del teatro serio y de que las televisoras son una basura, pues también, muy probablemente tiene razón y es muy valioso su trabajo. Pero yo en lo personal defiendo que no por hacer una u otra tienen que estar peleadas, o sea, no tiene que estar peleada una cosa con otra. Conocemos grandes actores, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo que hace el señor don Ignacio López Tarso, que empezó en el cine de oro mexicano, claro, que ha escrito obras, que ha participado en telenovelas, que ha participado en películas, en comedia, trabajó con grandes del teatro y del cine en nuestro país, en otros países. Y yo creo que si tú comparas al señor, o sea, si pones un proyecto de teatro, de cine, de televisión de él, pues todos tienen matices diferentes, todos te dan cosas distintas, pero dentro de todo a él lo destaca siempre como un gran personaje. O sea, los papeles que yo le he visto a él, que son ya, no sé, arriba de, yo creo que de 30, 40 telenovelas que habrá hecho exclusivamente para Televisa, todos sus papeles es una creación de personaje bastante interesante. No es un señor, un chavo y ya, sino si es el viejito, cañón, pues es el viejito creíble y con la edad que representa y con los tics, con los matices, con lo que tenga que tener el personaje, pero es completamente orgánico, creíble, interesante. Entonces eso es lo que a mí me gustaría que dijeran en un futuro de mí, ¿no? O creo que un actor podría sentirse muy satisfecho, decir, en donde sea que me han visto, si me paré en una televisora, en 2, en 3, en otro país, en teatro, en cine, en cortometrajes, siempre, cañón, era un buen personaje, era un buen trabajo actoral el que ofrecía tal actor. Sí, tener ese grado de profesionalismo y amor a la profesión, al arte. Y depende de ti, o sea. Y tampoco estancarte en un papel, ¿no? Porque eso sucede muchísimo en México, que los actores llegan a tener un papel que los define como actores. Eso, bueno, yo creo que le pasa a cualquier actor en su carrera, tienes un papel que te define. Pero pues salir de él, ¿no? Porque muchas veces te clavas y independientemente de los papeles que hagas después, todavía te relacionan con él y todavía tiene demasiado empapado ese personaje que hiciste anteriormente. Y muchas veces quizás es para eso, ¿no? Porque dicen, es que la gente ya me ubica como este personaje, voy a exprimirlo, ¿no? Voy a exprimir mi personaje en todo lo que haga, porque pues al final de cuentas me siguen viendo como eso, como ese personaje. O me van a contratar en base a ese personaje, ¿no? Ha habido, yo creo que grandes actores que toda su vida se han dedicado a un solo personaje. Sí, es muy triste. Y por un lado podemos aplaudir a 3-4, ¿no? A 3-4 que dices tú, que hubiera sido de la comedia en México sin un Cantinflas, o que hubiera sido de la comedia en el mundo sin un Charles Chaplin, pero por otro lado, qué rico hubiera sido conocer al señor Mario Moreno en muchos personajes distintos, en muchas facetas, pero no, pues él se quedó ahí, ¿no? También lo mismo pasa con Chabelo, que aunque Chabelo más bien lo ubicas por su programa de televisión de miles de años, que ya no está al aire, pero que estuvo friego de años. Claro. Por mucho que lo veas en telenovelas o últimamente, que bueno, siempre ha hecho películas, pero últimamente ha hecho algunas, y aunque le pongan el papel del
general, del capataz, del papá, tú lo ves en el cine y dices, ah, mira, ahí está Chabelo, ¿no? O sea, entonces La esa sombra ahí gente, enorme, sí, ¿no? ajá, entonces yo sí quisiera ser uno de los actores que tuviera la oportunidad de poderme mover dinámico y estar buscando un papel que si me tocó de galán, que fregón, aprovechar y disfrutar eso, y si al otro papel puedo ser el ñoño, el introvertido, el asesino, el interesante, el detective, me explico, o sea, todo, y realmente en mí no existe ninguna bronca de no querer hacer algún papel que yo crea que me puede ridiculizar o no, al contrario, disfruto mucho. De hecho me tocó, por ejemplo, en la carrera hacer un personaje que estuvo por varios años dimos funciones de una obra que se llama La Grieta, que escribió Sabina Berman, que es escritora de teatro, es periodista, ha trabajado en diferentes partes, pero últimamente la ubicamos más por programas en TV Azteca, en la barra de opinión que tenía TV Azteca, y escribió esa obra que es completamente una crítica al sistema burocrático del gobierno en todos lados, en toda la República Mexicana, en México. Y entonces mi personaje era como el achichincle del achichincle, el asistente del asistente, y era graciosísimo, era un vato medio jorobado, gangoso, sí, con lentes, y era un agasajo para mí hacer ese personaje. O sea, me divertía tremendamente porque no es para nada parecido a mí, y entonces eso es muy rico, poder decir, sí, gracias a eso soy actor, ¿verdad? Gracias, se supone que por eso quiero ser actor, soy actor, sí, porque amo poder meterme en otros roles, en otros personajes. Sí, no, la frase es, no eres actor para ser tú. Exacto. O sea, no eres actor para ser tú. Ahora, mencionaste algo muy interesante, esta cuestión de la sátira. Es que México es un país riquísimo, a cada rato le tiramos flores al mexicano, ¿no? Uh-huh. Y estaba pensando justamente mientras hablabas en todas esas películas que de taquilla, de inicio, de salida, no había tanto dinero detrás, ¿no? Amores Perros, o estabas hablando de cosas que ya representan totalmente la cultura mexicana, o por ejemplo El Infierno, o películas que el mismo gobierno evitó que tuvieran éxitos en taquillas, ¿no? Como La Dictadura Perfecta, o que son más pesadas, ¿no? Que es un tipo de cine un poco difícil de llegar ahí, pero a través del tiempo como que maduran, como el buen vino, ¿no? Que cada que vas pasando los años, alguien vuelve a ver esa película, o la gente la sigue recomendando, o yo que la vi hace Amores Perros, ¿hace cuánto tiempo salió Amores Perros? En el 2000, así empezó el 20 años. 20 años. Ese tipo de producciones que mejoran con el tiempo. Creo que ese es el goal máximo de un cineasta, ¿no? O sea, no nada más tener una película muy buena que venda mucho dinero, sino que esa película a través del tiempo la gente siga volteando a ver para atrás, ¿no? Y yo voy a hacer una película, pero tengo elementos de estas películas que estuvieron atrás, de directores mexicanos, y algo tiene en México que le da un fuego muy fuerte a esas películas porque hay tanto de lo cual que hablar en México. Hace poco acaba de estrenarse la de I'm Not Longer Here. De los colombianos, ¿no? De esta cultura, sí, de Monterrey. Sí, de las Colombias. Y yo cuando vi el póster de la película, inmediatamente identifiqué que yo recuerdo haber visto noticias de ellos, y recuerdo lo que pasó en Chihuahua con los cholos, que en unas partes de esta ciudad el narco sacó al cholo porque pues sí, generaban mucho ruido, ¿no? Eran criminales que robaban carros y así, todos los ladrones de carros se murieron, ¿no? Y de un lado para otro, y verlo así desde una perspectiva de Monterrey es algo muy de regional Monterrey. O sea, es como si hubieran hecho una película de Chuntaro Style, ¿no? O algo así. Y verlo y yo entenderlo desde mi contexto fue muy cabrón, pero intentar ponerme en el contexto de la gente que lo va a ver en Netflix se me hizo riquísimo. Porque tienes y le estaba comentando a mi hermano también, hay una escena en esa película donde están, sin spoiler, está hablando un mexicano que no sabe inglés con una asiática en una tienda que no sabe español, y tienes esas dos visiones de yo me siento frustrado porque yo entiendo los dos, y el gringo se va a sentir frustrado porque no entiende al que habla español, y el mexicano se va a sentir frustrado porque no entiende a la que está hablando inglés. Y todos estamos frustrados en esta pequeña fracción de la película,
como muchos mexicanos están frustrados en Estados Unidos y ya es una obra política, ya es una obra social, cultural y tiene un acercamiento en un lugar muy pequeño de México que se puede extrapolar a todas partes. O sea, yo vi la película y dije, ok, esto es muy bueno. Muy bueno, y se me hace increíble que esté en Netflix como especial de Netflix. Pasó lo mismo cuando la primera vez que vi la película de Yeltsin Aparicio, Roma, gracias, en la colonia Roma de Ciudad de México. Pues son elementos culturales que mis abuelos se identificaban así. De hecho les puse la película y mi abuelo se acordaba que tenía un carro como ese, claro. Y se acordaba que de muchas cosas mientras veía la película. Al mismo tiempo, gente en Estados Unidos puede identificar ciertas cuestiones de la película y gente en México puede identificarlas ahora mismo que estamos viviendo, ¿no? Que es atemporal, pero no es atemporal 100%, sino que es como tiene sus elementos tan marcados en la historia como no marcados en la historia. No sé, me parece muy chido eso del cine mexicano y quería externarlo. Creo que este es el único episodio del podcast que podía, así que vamos lleno en eso. Está padrísimo porque se dice precisamente que esta época del finales de los 90, principio de los 2000, fue cuando en México salieron más producciones así tan oscuras, ¿no? Tan oscuras, pero que por primera vez tenían la oportunidad de tocar la luz, o sea, de salir a la luz, de sacar temas tan crudos como toda la corrupción que hay en nuestro país, como todas las atrocidades que han hecho los gobernantes, como todas estas películas que de pronto así se identifica al país y que ahorita, precisamente como tú lo comentas, volteamos para atrás, vemos estas películas y nos parecen maravillosas, y de hecho lo son, o sea, son joyas de los cineastas mexicanos y de producciones que no estaban clavadas en solo entretener, en solo hacer reír, en solo replicar un texto o una producción exitosa estadounidense en versión mexicana, sino realmente expusieron la situación mexicana de nuestro país en ese momento, que no ha de ser muy lejana a la que vivimos hoy en día tampoco, pero que sí ha cambiado, que sí han evolucionado algunas cosas, que sí ya está un poco más abierta la libertad de expresión en ese sentido. Creo que sí en ese momento, vaya, creo que corrían más peligro los directores, productores, cineastas, escritores en ese momento que más que ahorita, que aunque ahorita todavía está canijo y hay mucha tela de donde cortar hoy en día, pues creo que con las medidas adecuadas cualquier producción, cualquier artista en estos días podría aventurarse a exponer alguna situación cruda en nuestro país, alguna situación del gobierno, y el gobierno pues ya lejos de oprimirlo tanto, al menos no tan forma notoria, a lo mejor daría respuesta o sería simplemente ignorada esa situación, pero está padre poder ya decir, ¿sabes qué? En México hay oportunidad o hay forma de hacer este tipo de cine, otro. Creo que vamos avanzando en ese sentido. Creo que la industria cinematográfica en México era inexistente y ya gracias a los últimos, pues yo creo que 30, 40 años ya de picar piedra y de estar haciendo producciones, yo creo que se puede considerar que ahorita un actor en México sí tiene oportunidades de llegar a lo mejor a hacer buen cine. A hacer buen cine y a lo mejor a aspirar a ir a otro país, a continuar con esto, o a representar, o que el mexicano en Estados Unidos ya no nada más tenga la posibilidad de interpretar papeles de mojado, de mexicano, de trabajador, de obrero, de algún rollo, sino que tenga oportunidades de trabajar también en roles principales dentro de películas extranjeras. Llevamos tiempo hablando de teatro y de cómo pues te desenvuelves, ¿no? Y se desenvuelve tanto actores como el público, ¿no? En este ámbito. Entonces, pues me gustaría saber qué le podrías decir, ¿no? A gente que se empieza en eso, a gente que tiene el interés en este arte. Creo que está increíble el poder estar seguro de que te estás dedicando o que estás haciendo lo que realmente te apasiona en cualquier carrera, o sea, haciendo lo que sea. Yo creo que no, me imagino que es muy similar la satisfacción que ha de tener un médico al estar iniciando carrera, media carrera, terminando carrera o ya ejerciendo,
y estar convencido desde su inicio que eso era lo que le apasionaba hacer y que eso era a lo que venía este mundo, ¿no? En este caso lo mismo, yo te puedo garantizar que yo no tengo un mejor lugar en mi mundo para estar parado que en un escenario teatral, que que trabajando para una producción, sea yo el productor o sea yo parte del equipo. Las cosas no se hacen en individual. Un actor, pues sí, puede hacer un monólogo, pero no incluso un monólogo necesita del escritor, necesita del director, del productor. Entonces yo creo que esto es un equipo, y cuando estás seguro de que estás trabajando, estás haciendo lo que amas, es una sensación muy cañona, que no se explica con nada, y que seguro todos tienen la posibilidad de experimentar. Entonces solamente ese es el consejo, ¿no? Que la gente encuentre esa vocación, encuentre eso, se deje de pendejadas, del qué dirán, de lo que dicen sus papás, de lo que dicen sus amigos, de lo que deja más dinero, de lo que no deja más dinero, de lo que hay más oferta de trabajo. Se deje de esos que acabo de decir y de otros 100,000 prejuicios más, y se clave en hacer lo que quiera hacer, en hacer lo que quiera disfrutar. Y ya ejerciéndolo, ya haciéndolo, ya dedicándose a esto, pues que se meta al 100. O sea, por ejemplo, en teatro, uno de los mejores consejos que a mí me dieron cuando yo entré a la carrera fue: güey, ve teatro, o sea, ve teatro, consume teatro, duerme con el teatro, piensa teatro, come teatro, todo teatro, ¿me explico? Entonces, yo cuando entré a la carrera, por mucho que a mí me gustaba el teatro y había hecho teatro, a lo mejor yo había hecho en mi vida 2 o 3 puestas en escenas padres, importantes, y había visto 20 que estaba padre, pero aún así, para una persona que se va a dedicar al teatro en su vida, no mames, güey, o sea, yo te puedo decir ahorita que sin bronca yo he visto, no sé, 300 obras de teatro, y habrá que darle y seguirle siempre, todo el teatro que pueda haber, yo siempre lo voy a ver. Y si sé que está mal hecho y mal actuado y mal escrito y mal dirigido, con más ganas lo voy a ver, para confirmarlo o llevarme una sorpresa. Si lo confirmo, pues ya sé lo que no tengo que hacer. Si me llevo una sorpresa, qué padre, pero siempre voy a ver. O sea, y si sé que es una obra que tiene buenos comentarios, con más ganas. Y si me puedo acercar al director, me acerco. Y si puedo investigarla de dónde se escribió, lo hago. Hay muchos textos que en la actualidad han llegado a nuestro país, de España, de Francia, de otros lados, y que primero llegan en versión cinematográfica, y me ha tocado, la verdad, ver las películas y decir: esta cinta, este texto estaría genial en teatro. Y te lo juro que me ha tocado que a los 2-3 años grandes productores nacionales de compañías teatrales los llevan a la escena teatral. Entonces eso está padre, saber que cada vez vas teniendo un ojo más crítico, más certero. Eso está padre. Entonces es la recomendación, que los que vayan iniciando estén seguros que es su vocación, y si ya están seguros, le metan todos los kilos, consuman mucho teatro, consuman mucho arte y se diversifiquen, que tengan las antenas abiertas y tengan la apertura, la humildad y la disposición de que si los invitan a hacer cualquier tipo de casting, de entrevista, de acercamiento, de una clase virtual, de ahorita que estamos con la pandemia, que se metan a todas las clases. Yo he estado viendo en redes sociales clases de cinematografía, de teatro, que te cobran muy poco, la verdad. Y claro que algo tienes que aprender. O sea, yo creo que cuando cualquier profesionista cree que ya no tiene nada que aprender, ya valió. O sea, no va a crecer gran cosa. Entonces ese sería el consejo. En mi caso tengo la fortuna de haber tenido el talento o el don de la música desde muy chavito, y eso me ha abierto muchas puertas. O sea, mucha gente me pregunta: ¿por qué no te dedicas a la música? ¿Por qué no vas a ser baterista el resto de tu vida? Porque soy baterista. Y no me dedico por la sencilla y simple razón que no es mi vocación para dedicarme el resto de mi vida. Pero le tengo un amor y un profundo agradecimiento a la música como a nada más. O sea, desde los 8 o 10 años yo traía la inquietud de buscar estar cerca de la música. Estudié piano, estudié guitarra y di en el clavo con la batería. Estudié 7 años batería, he trabajado en la batería, en las percusiones, en diferentes agrupaciones, y me han invitado a una orquesta filarmónica y he dicho que sí. Me han invitado a un grupo de rock para bares y he dicho que sí. Me han invitado a tocar en bodas y 15 años y he dicho que sí. Me han invitado a tocar cuando se vino toda la ola del pasito duranguense y todo este rollo que la gente se volvía loca acá en el norte, y he dicho que sí. Y eso solo hizo
que se me abrieran muchas puertas más adelante, incluso no nada más en el tema música, sino también en el teatro, en las artes, en el trabajo, y estoy agradecido, simplemente yo estoy agradecido con la vida, con lo que yo he buscado, con la perseverancia que yo he tenido. Por supuesto que yo reconozco que gran parte de lo que tengo hoy por hoy es gracias a mí, pero también es gracias a que cuando hay oportunidades las he tomado, y mucha gente dice, no, ahorita no es para mí, ahorita no puedo, ahorita no quiero, y a veces cuando menos piensas, acabo de terminar una producción de teatro en diciembre del año pasado, un cortometraje también el año pasado, y este año, si no hubiera sido por la pandemia, iba a coordinar yo una producción muy grande de gobierno del estado para el Día del Niño. Ya no se hizo por la pandemia, pero estas 3 cosas que les acabo de mencionar al final no hubieran sido posibles si hace casi 8 años no me quedo en un teatro, en el Teatro de la Ciudad, el 10 de mayo, que había fiesta en la casa con las mamás y mi mamá y todo, y el 10 de mayo me quedé en un casting como por unas 10 o 12 horas, porque te citaron a las 8 de la mañana, y a mí me tocó el número quién sabe cuál, o por logística del casting yo tuve que pasar como hasta las 7, 8 de la noche, y gracias a ese proyecto y a esperar mucho tiempo el resultado y el avance, hice una película, y de esa película se desprendieron los proyectos que les acabo de mencionar. Entonces nada más es como decir, si no estás concentrado, si no tienes la paciencia, la perseverancia suficiente, se va a batallar más. Gracias a ese proyecto de hace 8 años, ahora, el mes pasado, tenía yo un muy buen proyecto con gobierno del estado, y hice otros proyectos gracias a eso. A veces la gente piensa que las cosas son por casualidad, o que no está ligada una cosa con otra, y absolutamente todo está ligado. Este podcast que estamos haciendo ahorita, sé que va a retumbar en alguna otra cosa, y que va a seguir haciendo cosas buenas tanto para ustedes como para mí, y yo estoy puesto para lo que venga siempre. Ese es mi mayor consejo. Gracias por la invitación.